que todo, quería agradecerles por haberme invitado a poder compartir lo que estoy haciendo desde hace un tiempo. Ahí les voy a contar un poco más en profundidad, pero un poco para reforzar lo que habló Agustina sobre mis antecedentes. Efectivamente, mi especialización es en marketing de destinos sustentables y he trabajado o partí trabajando en investigaciones con respecto a la construcción, la proyección y la percepción de imagen de destinos verdes. Por lo tanto, tengo harto foco en lo que es destinos de naturaleza, lo que son destinos de naturaleza, ¿ya? Eh, entonces, bueno, seguramente leyeron el abstract y contarles que en el fondo esto es una primera aproximación para calcular el valor económico de los impactos del ser en la salud mental, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Yo he estado trabajando con un equipo de académicos de España, de Australia y de China, eh, sobre todo en el poder valorizar estos impactos de salud mental, generalmente en destinos de naturaleza o espacios verdes, parques nacionales, áreas protegidas. Pero resulta que Ana Manero, que es, ya la voy a citar después y les paso la publicación, habla del ser como, lo propone como parte de, como esta actividad de ser y como sus beneficios, como parte de un ecosistema de servicios culturales en ciudades costeras, en destinos costeros. Entonces, esto no es un paper lo que yo les voy a estar presentando, sino que es una respuesta o un comentario a ese trabajo que hizo Ana Manero el 2023, ¿ya? ¿Cuál es la idea acá? Proponerle que podamos incorporar este valor de salud mental que genera una actividad como el ser eh, en este ecosistema de servicios culturales, ¿ya? Bueno, como parte del contexto, un poco, hoy vemos que estamos en situaciones o en contextos en donde la salud de nuestro entorno y la salud de la sociedad claramente están empezando a ser cada vez más relevantes y cada vez más urgentes poder enfrentar o poder de alguna manera, sí, enfrentar, ¿ya? Y esto incluye a la salud mental. Estamos en la era post-COVID, que recién estamos empezando a entender cuáles son los impactos, pero lo que sí podemos decir es que luego del COVID aumenta el interés en la naturaleza, en la salud mental y el bienestar. Lo vemos porque después de años o meses de claustro, en el fondo, la gente se empezó a dar cuenta de la importancia que tiene la naturaleza, la importancia que tiene que tener estos breaks entre el trabajo y la vida cotidiana, y así. Por otro lado, también los gobiernos empezaron a preocuparse de esta baja o de esta baja o esta baja de la salud mental en el fondo en sus países y buscan implementar programas de salud pública que sean accesibles. Y esto es para restaurar esta salud mental que se ha visto bastante desmedrada por todo lo que está pasando o por lo que ha pasado, y también restaurar la productividad económica nacional, que también baja con respecto a justamente estas problemáticas de salud mental. En cuanto al turismo, hoy en día las industrias nacionales, bueno, o como efecto inmediato, los sectores de la industria turística empezó a desarrollar y promocionar eh, la recuperación del turismo a través de campañas para turismo doméstico, o sea que en el fondo la gente empezara a elegir destinos nacionales. Por otro lado, tenemos la crisis climática, en la cual ya estamos todos más que, estamos más que familiarizados, y por lo mismo les preguntaba a ustedes por las tormentas, en el fondo si eran normales o si eh, se han ido desarrollando cada vez más fuertes, y parece que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que con la crisis climática vienen desastres inducidos por este cambio climático, y eso está provocando cambios en el comportamiento del consumidor y en términos de turismo, en el comportamiento del turista, y también
en las estrategias que tengan que desarrollar los operadores turísticos y todo el sector. Acá vemos, esto fue hace 2 años, los incendios en el Mediterráneo, luego ocurrieron en el Hawái, para qué decir acá en Chile hace un mes atrás, y en el fondo eso impacta directamente al turista en la experiencia, pero también más adelante a la hora de elegir destinos o cuándo viajar. Empezarán a viajar, por ejemplo, o a optar por, no sé, por temporadas medias en vez de temporadas altas, empezarán a efectivamente optar por destinos nacionales y quizás más cerca, pero con más días. Bueno, hay un montón de otros estudios que están tratando este tema, ¿ya? Ahora, en cuanto a marco teórico, este estudio se basa un poco en dos grandes eh, paradigmas. ¿Ya? Primero, el poder transformador del turismo. Esto es algo que se empezó a publicar y a conversar y a instaurar en 2016 por la ONU Turismo. Y aquí lo importante, y sigue siendo válido hasta el día de hoy, es que el turismo desencadena procesos cognitivos y o afectivos que provocan cambios psicológicos, físicos, sociales, de conocimiento e incluso de comportamiento. ¿Ya? Además, se plantea que la experiencia turística no solamente tiene como un resultado transformador a veces, sino que también tienen un proceso transformador. Y esto es tremendamente relevante para situar, o es un marco muy, sí, muy relevante para poder situar justamente esta incorporación de los efectos del turismo en salud mental. ¿Ya? Por otro lado, junto con mis colegas académicos que hemos estado trabajando en este tema, hemos podido identificar que hay un paradigma que es de turismo, naturaleza y salud mental. ¿Qué sucede aquí? El turismo es terapéutico y eso se reconoce por el turista hace tiempo. O sea, hace 10 años, de hecho, para mi tesis, cuando la salud mental todavía no era un gran tema, los turistas hablaban de la necesidad de desconectar, de desestresarse, de buscar lugares tranquilos, etc. ¿Ya? Ahora, lo importante aquí es ver cómo podemos lograr que el turismo pase de impactar el ámbito psicológico, de wellness, lifestyle, como dicen ahora, y de bienestar, a un ámbito de la salud pública. En el fondo, cómo el turismo puede eh, eh, colaborar desde el punto de vista de la salud pública. Sabemos por la literatura que los beneficios de salud mental en el turismo se pueden medir. Hay literatura al respecto y hay investigaciones al respecto, sobre todo en áreas verdes, ¿ya? Como parques nacionales. Y también pudimos comprobar que en el fondo el modelo de valor de experiencia turística es totalmente congruente con modelos de salud mental en turismo. Les voy a mostrar esta teoría conjunta en donde tanto el valor de la experiencia turística y el valor de los beneficios en salud mental coinciden en los distintos mecanismos, ¿ya? Entonces vemos acá que hay drivers, que está el destino, la actividad, el producto, y que de alguna manera impacta a las sensaciones que el turista o los turistas desarrollan durante la experiencia, pero también esto va un poco mezclado o interactúa con la personalidad, con los antecedentes individuales del turista, con las motivaciones, etc. Y eso a su vez también de alguna manera impacta a lo que es cognition, que sería como el aprendizaje, las emociones, esta como evaluación afectiva que se genera en el turista después o durante la experiencia, y comportamiento. Y por último, esto deriva o influencia o impacta directamente a las memorias. Nosotros siempre hablamos de memorias significativas o experiencias memorables, ¿ya? Estas memorias tienen distinta intensidad, tienen distintos detalles y tienen distinta duración, pero de todas maneras van a ir afectando tanto el valor de la experiencia turística como también el impacto que tenga en la salud mental del individuo, ¿ya? Estos mecanismos que ustedes ven acá, están más en negrita, no sé si se nota, que es sensaciones, emociones, memorias,
son mecanismos que se repiten tanto en el modelo de experiencia, de valor de experiencia turística y en modelos de turismo y salud mental. Volviendo un poco hacia atrás, acá lo importante es empezar a reconocer que hay y poder identificar y poder medir, ojalá, el valor que el valor de los impactos del turismo en salud mental son resultados a largo plazo, en la salud mental, perdón, el valor del turismo, en vez de medir el turismo y el impacto del turismo en la satisfacción del cliente a corto plazo. Es decir, pasa a ser de algo más individual a algo más beneficioso para la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, el bienestar tiene un valor social y económico, y la idea es sustentar ese valor en la atención médica y los seguros de salud. Por otra parte, solamente para comentarles, acá, espérate, voy a mover un poco, no sé si ustedes ven ustedes, no sé, bueno, que nosotros hemos tenido acercamiento, y otros académicos también, al valor del valor de los beneficios de la salud mental en parques nacionales. Se ha calculado que si incorporamos este valor, ¿ya? Que ya les voy a contar cómo se mide, a través de este valor de salud mental por visitas en los parques nacionales a nivel global, esto vale 5,1 trillones de dólares al año. Es muchísimo, ¿ya? Y vemos también que a nivel mundial, claro, hay ciertas naciones que van incorporando un poco los áreas protegidas con ciertas actividades o iniciativas que tienen que ver con la salud mental. Sin embargo, en China, por ejemplo, es el primer país o la primera nación que ya tiene incorporado en más de 100 parques nacionales estos Forest Therapy Hub, en el fondo, con un programa de gobierno en donde se incluye el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud, van financiando estas como hubs en donde hay como circuitos autoguiados, y en el fondo se incluyen dentro de programas de salud mental. Entonces ahí tenemos un ejemplo. También hay estimaciones en que se calcula que visitar parques nacionales con frecuencia puede impactar en un 1,8% en productividad y reducir gastos en un 0,6% en las atenciones médicas. Bueno, dentro de este paradigma y dentro de estos impactos de salud mental en actividades turísticas, vemos que de alguna manera hemos visto que esto se realiza en un espacio natural, obviamente, pero también tiene componentes sociales importantes, y también se está evaluando si, además del componente natural y social, hay un componente de desarrollo de habilidades o de skills, ¿ya? Que permiten que haya un impacto mayor en el bienestar mental, de salud mental, ¿ya? Esto se está investigando, y lo importante es que existe research en donde se están empezando a ver qué tipo de actividades de turismo, aventura al aire libre, impactan a la salud mental y en qué intensidad o medida. Por ejemplo, un hike, un trekking, que es más contemplativo, versus algo como el surf o como, no sé, el montañismo, etc. Y se dice que mientras más adrenalina, también hay un componente de desarrollo de habilidades que también, de alguna manera, va alimentando o va mejorando tu estado de salud mental por un tema de empoderamiento, etc. Hemos visto también, existe literatura que habla sobre los beneficios para la salud mental en espacios azules. Hay un libro que se llama The Blue Mind, de un académico que es Nichols, 2014, que te habla de todas las transformaciones cerebrales a nivel de neuroplasticidad, cuando las personas están cerca, sobre, bajo o algún cuerpo de agua, ríos, mar, lagos, etc. Y también se ha comprobado, o se está comprobando, que el mar, en este caso, puede ser un espacio en donde puede implicar
un lugar seguro de sanación y de empoderamiento. Esto hay un paper de Butcher y Brighton sobre mujeres en Sri Lanka, en sociedades que son bastante conservadoras, en donde hay bastante inequidad, y cómo el surf ha podido transformar la vida de mujeres jóvenes en Sri Lanka. ¿Ya? También vemos que hay efectos psicoterapéuticos de programas de surf, hay mucha literatura para aquellos que sufren problemas mentales, y eso también lo vemos en documentales, en algo un poco más práctico en la vida. O sea, está programas para veteranos de guerra con estrés postraumático, programas de inclusión para niños con discapacidad, y así. Por último, acá vuelvo a entrar al artículo de Manero, de Ana Manero. Ya se habla del rol de los servicios culturales, de los ecosistemas del surf y de otras actividades en la playa y en el mar, y cómo estos servicios impactan directamente en la sostenibilidad del océano, o sea, la ODS 14, ¿ya? Nosotros empezamos nuestras estimaciones económicas a partir de la base que en el surf recreativo, no el profesional, no tampoco en estos programas como con personas de condición con salud mental más severa, etcétera, sino que el surf recreativo, en general las personas van con una salud mental estable, y en general también van con la intención, o parte de su experiencia de surfear es mantener mantener esta sanidad mental, ¿ya? Y desde acá nosotros empezamos a hacer nuestros cambios, ¿ya? Entonces, los deportes acuáticos, como el surf, pueden proporcionar una ventaja económica y social importante para la protección de los ecosistemas costeros, como lo decía Manero. Esta ventaja, sin embargo, difícilmente compite con otros proyectos de desarrollo. O sea, si estamos hablando de la protección, de la conservación y de un desarrollo sostenible de una ciudad costera o de una bahía, si tú lo comparas quizás con un muelle, no sé, con un complejo residencial, etcétera, seguramente la ventaja económica no va a aceptar, es difícil, ¿ya? Entonces nosotros lo que proponemos es que podamos incluir al valor económico de estos beneficios asociados de la salud mental a esta ventaja que anteriormente les estaba comentando. Es decir, si incluimos valor económico en los beneficios asociados por la salud mental, en el fondo quizás podamos tener proyectos que en el fondo proporcionan una ventaja para la protección de los ecosistemas costeros mayor que otros proyectos. Por último, este bienestar requiere ser medido. Hay que identificar el valor económico y social de estos impactos y sustentarlos en la salud pública. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el estudio de caso en Gold Coast, Australia? Este es un destino turístico australiano de sol, surf y playa, ¿ya? La economía de esta ciudad es impulsada por, más que nada, bienes raíces y turismo. La población es de 732.000 habitantes aproximadamente, y en el 2008 se estableció que hay entre 65.000 y 120.000 surfistas. Esto se ha duplicado en los últimos 5 años. El número de visitas a la playa por persona en promedio es 6, sin embargo, el promedio de sesiones por surfista en el año son 100. Ahora, es importante decir que Gold Coast y que los australianos en general tienen una cultura de surf muy potente, muy fuerte. Por lo tanto, es una actividad incluso más frecuente e intensa que visitar parques nacionales, y esto probablemente en esta estimación va a generar mayores efectos en las ganancias de salud mental por persona y en su valor económico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Lo que quisimos ver es, en el fondo, calcular y estimar si vale la pena incluir el valor de la salud mental o el beneficio de la salud mental en el valor económico de esta actividad recreativa, ¿ya? Y para eso hicimos una triangulación. En primer lugar, utilizamos el año de vida ajustado por calidad. Esta es un parámetro que en el fondo mide la cantidad promedio que una sociedad paga
por todos los tratamientos médicos para mejorar la calidad de vida individual. Y esto se usa mucho en el diseño de políticas de salud pública, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el valor económico de los impactos de la salud mental en la productividad laboral y en la disminución de costos de atención médica, ¿ya? En este caso, estos son parámetros que se utilizan bastante para generar los presupuestos gubernamentales, ¿ya? Y estos dos parámetros, estas dos medidas, las utilizamos en base al método que usamos cuando estimamos el valor económico de salud mental asociado a visitas en parques nacionales. ¿Ok? Ahora, en este caso, en el método de valor económico asociado a los parques nacionales, es importante decir que ese valor nos dio 8 veces más que los valores económicos del gasto del turismo y recreación en parques. O sea, incorporar el valor de salud mental nos dio 8 veces más que lo que se tenía contemplado, que generalmente es por gasto turístico y visitas y gastos por recreación. ¿Qué más? Además, quisimos adicionar otros valores que en el fondo ya son conocidos para poder contextualizar esta medida, ¿ya? Estos valores son el gasto directo de los surfistas, todo lo que compran en la industria del ser, contribuciones proporcionales a los ingresos del turismo receptivo, todos los que vienen a Gold Coast a surfear de afuera, y contribuciones proporcionales por el sector inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? No sé, contribuciones por concepto de alquiler, por concepto de incremento de valor en los activos de capital, y así. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Acá les puse un poco unos parámetros que son más los fijos, y en lo que respecta al año de vida ajustado por calidad de vida, perdón, fuimos, y en función también de los cálculos que hicimos para el estudio de los parques nacionales, vimos que de 0 a 6 visitas anuales hay una media de un 4% de aumento en calidad de vida per cápita. Y eso se valoriza en $8.000 per cápita anual. Ahora, si estamos hablando de los 100 sesiones anuales, al no ser lineal, la media aumenta un 8% en calidad de vida per cápita valorizada en $16.000 anual. Eso es una cosa. Por otro lado, en términos de productividad laboral y costos de atención médica de salud mental, la reducción del estrés vía SER estima que hay un aumento del 10% per cápita, por lo tanto hay una ganancia en productividad de $4.550 por persona, teniendo en cuenta que el PIB es 45.500 por persona. Y hay una reducción de un 10% en costos de atención, es decir, de $455 por persona, ¿ya? Por lo tanto, hay $5.000 por persona anual que se inyectan directamente a la economía local en base a empleo o productividad y disminución de gastos en salud, ¿ya? En cuanto a nivel global, o sea, primero tenemos el Gold Coast, hicimos el cálculo y hay una contribución económica del SER y beneficios en salud mental que se estiman entre 0.65 y 2.10 billones anuales, y en aporte global, estimando que hay 50 millones de surfistas, puede llegar entre 0.38 y 1.30 trillones al año, lo cual es mucho. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar con esta primera aproximación? Que los beneficios para la salud mental contribuyen al valor económico total del ser entre un 57 y 74% y entre un 65 y 82% en caso de que incluyamos multiplicadores estándar. El valor económico anual del impacto en salud mental del ser es significativo en el aporte total de la actividad. De hecho, acá en Gold Coast vimos que el valor económico de este impacto es entre 4 y 12 veces más que el valor generado por la industria inmobiliaria en base a arriendos y valorización. Y por último, que la aproximación inicial indica
que el poder económico y político del surf en relación a la conservación de estos ecosistemas es tremendamente relevante. La salud mental finalmente es una parte importantísima del turismo, tanto en términos de marketing como de valor económico. Y este es el primer paso que queremos dar para agregar el impacto de estas actividades y en el fondo agregarlo a actividades también de contacto con la naturaleza. El valor económico de los beneficios de salud mental asociados al surf aumenta, bueno, eso, aumenta notablemente el aporte total del turismo. También vemos que el impacto del surf en la salud mental lo permite incorporar como parte de este ecosistema de servicios culturales. Si consideramos todo esto, sabemos que los proyectos turísticos requieren de la protección de este tipo de ecosistemas, y en el fondo con estas mediciones podemos argumentar y enfrentar otro tipo de proyectos que quizás no estén tan comprometidos con este ODS, por ejemplo. Por lo tanto los hace más competitivos. Se reafirma la congruencia entre el valor de la experiencia turística y la salud mental en turismo, y los efectos del turismo sobre el bienestar puede que se perciba como beneficios individuales, ¿cierto? Pero si podemos valorizar esa salud mental, entonces se percibe como una contribución a la sociedad y a la economía. Las implicaciones que tiene este estudio, bueno, más que nada lo que buscamos es catalizar la participación de expertos en economía de la salud. Obviamente tenemos que ir refinando muchísimo estos parámetros, muchísimo estas mediciones. Y en el fondo acá a nivel de turismo, perdón, yo no sé, perdón, ahí. A nivel de turismo, lo que de alguna manera proponemos es que se generen más estudios de impacto en salud mental según los tipos de actividades, ya sea contemplativa versus outdoor extrema. Por otro lado, también en términos de turismo, la idea es poder ir cuantificando y entendiendo aún más cuáles son los impactos en los mecanismos, en las sensaciones, en las emociones y en la memoria, para la teoría conjunta del valor de la experiencia turística que les presenté anteriormente. Por último, la idea es poder ir generando conocimientos sobre los beneficios para la salud mental en otros entornos. O sea, hoy en día estamos hablando de turismo naturaleza porque en naturaleza tenemos un buen antecedentes académicos de que la naturaleza y la actividad en naturaleza hace bien para el ser humano, etc. Pero ¿por qué no empezar a medir quizás cómo es el impacto en la salud mental en otro tipo de turismo? Turismo voluntariado, turismo rural y así. Y en el fondo ir incorporando este valor como parte del valor total del aporte económico del turismo. Por otra parte, políticas públicas, lo ideal es empezar a diseñar, a probar, implementar terapias de salud mental basadas en naturaleza dentro de los sistemas de atención médica convencionales, financiadas por aseguradoras de salud, carteras de salud del gobierno y particulares. Lo vemos, hay programas Healthy People, Healthy Parks en Australia, pero también, bueno, el ejemplo de China es realmente como el gran ejemplo. Japón, con los baños de bosque, están certificados por el gobierno para poder realizar terapia. Así que todo eso empezar a analizarlo. Y por último, bien ligado, es poder investigar y empezar a poder visualizar formas para ver, para usar los parques nacionales para terapias de salud mental. En conservación, importante calcular los retornos marginales sobre el aumento de la inversión en los presupuestos de las áreas protegidas, sobre todo si son financiadas por un Ministerio de Salud o por un programa público-privado, etc. Y profundizar impactos de las condiciones del entorno. De repente el tipo de biodiversidad genera más o menos valor económico como impacto en salud mental. Especies icónicas, no sé, una ballena azul versus los 5 grandes de África. Son todas cosas que en el fondo tenemos que ir evaluando para ver qué es lo que va aportando mayor valor. En términos prácticos, esta investigación invita un poco a poder también expandirlo, por ejemplo, en los casos en Chile. En Chile tenemos
más de 6.000 kilómetros de costa que tenemos que proteger. Por otro lado, también como Argentina estamos acompañados de una tremenda cadena montañosa, la de los Andes, en donde también hay una cultura de montañismo. También los montañistas necesitan, por ejemplo, para poder ir a realizar estas actividades, necesitan de lugares prístinos, pero también necesitan servicios turísticos. O sea, en el fondo la idea es poder ir expandiéndolo en este cono sur que tiene tanto espacio que en el fondo se puede valorizar en estos términos. ¿Qué más? También, bueno, en Chile y en Argentina yo sé que hay también bastantes iniciativas en cuanto a áreas protegidas, pero en Chile tenemos una red de parques importantísima y muy bien hecha, entonces sería importante invitar a quienes les interese y a quienes quieran evaluar este tema de cómo se va incorporando este valor y este impacto salud mental en estos espacios que están. Y a su vez poder ir conservando, financiando y así. Limitaciones, bueno, son varias porque es una primera aproximación, pero sí decir que hay un sesgo en las frecuencias e intensidades de las sesiones del surfista para diferentes surfistas individuales. ¿A qué me refiero? Cada surfista es distinto, tiene habilidades distintas, tiene personalidades distintas, y además esto también influye tanto desde donde viene, de sus características socioeconómicas, etcétera. Entonces, las frecuencias e intensidades de la actividad puede tener impactos distintos. También hay que considerar que diferentes sesiones para un mismo surfista no siempre puede resultar igual. O sea, hay experiencias que son malísimas, te dio susto, te encontraste con un tiburón, no sé, ahí está lleno de gente, y eso también es algo que hay que considerar. Nosotros nos basamos en investigación cualitativa, en donde se indica que estas actividades más adrenalínicas como el surf son mucho más impactantes a nivel de salud mental y de beneficio de salud mental que otras contemplativas, pero eso en el fondo no tenemos todavía evidencia ni cuantificar un poco estos impactos en estos mecanismos del modelo. Los métodos de estimación tratan los valores económicos, los que les presenté, son los mismos que estaban en el estudio del Parque Nacional, ¿ya? En ese sentido, necesitamos datos empíricos específicos sobre el ser, los datos específicos regionales y modelos económicos que de alguna manera vayan refinando este acercamiento. ¿Qué más? Lo otro es que nuestros cálculos consideran los efectos en la salud mental, pero no, por ejemplo, los efectos en la salud física, que desde ahí se derivan en efectos salud mental. Eso también es importante decir. Y esas son mis referencias. Ay, no, esto no. Y aquí les agradezco. Ojalá que, nada, pues les haya interesado. Yo sé que es un tema un poco loco, pero la verdad, nada, pues me interesa mucho saber qué opinan, el que esté interesado, el que quiera unirse a este equipo también. Pues eso, gracias. Buenísimo, Mari, buenísimo estuvo. Sí, como dijiste vos, es un tema loco, pero también interesante y también lo veo como un poco complejo, ¿no? Esto de las mediciones y demás. Sí. Ahora abrimos el espacio de preguntas, de intercambio, pero para comenzar, para que quizás puedas comentar un poco acerca del caso de estudio, ¿no? Ya que fue en Australia, digo, cómo hiciste la recolección de los datos, digo, si tenés a alguien allá que te haya provisto de ciertos datos, de información, cómo manejaste eso, ¿no? Del Sí, caso de estudio. sí, justamente, efectivamente uno de mis colegas está allá y en el fondo, bueno, allá en Gold Coast, en Australia, hay harta literatura y no solamente, hay harta información con respecto a la cantidad de surfistas, o sea, eso es parte como casi que de la información demográfica de rigor. Entonces, desde ahí él es el que arma el tema de la base de datos y trabajamos, a ver, la idea es trabajar, es él y hay otra es una belga que vive también en Gold Coast y ella ve todo el tema de las mediciones cuantitativas, en donde van incorporando todos estos valores. Entonces,
El caso de estudio de Gold Coast, efectivamente los valores como los números de personas ligadas a esta actividad, los residentes, los turistas, todo eso se encuentra también en registros de la municipalidad, del Buró de Turismo y así. Bien, buenísimo. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Garrido que quiere hacer una pregunta y después Sandra. Así que cuando quieran. Eh, Buenísimo, Marianne, está súper interesante. Gracias. Pero yo cabeza de termo, yo con mi cabeza medio cuadradita de economista, ¿no? Casi es una pregunta para reflexionar, digamos. Ya. Además por la estrategia que tienen, ¿no es cierto? De la estrategia de identificación del canal, digamos, de incremento del valor vía salud mental, ¿no es cierto? No sé si está clara la pregunta, pero déjame que intente esbozarla. Cuando yo soy un surfista, ¿no es cierto? Ujú, Eh, yo decido comprarme una tabla de surf, ¿no es cierto? O yo decido pagar un curso de surf, ¿no es cierto? Nosotros como economistas creemos que tenemos una suerte de función de preferencia por allí, ¿no es cierto? Donde yo tengo un presupuesto y yo decido que voy a gastar 100 en algo, digo, de mi ingreso, gasto 90 en el resto, y yo decido gastar 10 pesos mm, de mi dinero, que es 100, de mi ingreso, que es 100, yo gasto 90 en otras cosas y 10 gasto en surf. ¿Estamos de acuerdo? ujú, sí, Como economistas, lo que pensamos es que yo estoy de alguna manera maximizando mi bienestar, que es representado por una función de utilidad, ¿no es cierto? ujú, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir, ¿no es cierto? Es que si nosotros nos ponemos en el mainstream, digamos, económico, ¿no es cierto? Los agentes, el surfista, ¿no es cierto? Está gastando una cantidad de dinero que maximiza su bienestar, y acá viene la cosa, su bienestar mental, ujú, ¿estamos? Entonces, lo que nosotros diríamos, digamos, pensando como economistas de nuevo, es que ya el gasto que están haciendo, ¿no es cierto?, los surfistas, es el gasto que maximiza su bienestar, ¿no es cierto? Porque el mercado, ¿no es cierto?, en el precio está capturando esta disposición a pagar que es la que maximiza mi bienestar, ujú, ¿de acuerdo? Entonces ya el gasto que hacen los surfers, ¿no es cierto?, es el gasto que maximiza la salud mental. ya, ¿Se entiende el razonamiento que estoy haciendo, no? Ahora, dicho eso, si eso es verdad, y aquí viene la polémica, si eso es verdad, lo que ustedes están haciendo ahí es como que están agregando es como que estás duplicando, digamos, ¿entendés? Lo estás midiendo dos veces, digamos, ya el mercado lo mide una vez, ¿no es cierto? Y ya está capturado a los precios de mercado, y lo que ustedes están haciendo es lo están poniendo sobre los precios de mercado, están agregando más beneficio mental. ¿Se entiende la pregunta? O el sí, comentario, no sé si es una pregunta o comentario. sí, Es como en para, el fondo es que no como, es, es como para tirar no, un poco de pero a ver, ortodoxia a espera, este grupo también, ¿no? lo que yo no, a ver si entiendo, en el sentido de como si yo me compré una tabla ya, y yo me gasto $10 mensuales en ser, todo lo Ahí que va, implique ahí va, ser, ¿ya? ahí va. Entonces, estos $10 mensuales, yo me gasté en esto, pero por ejemplo, eh, no sé, ¿cuál es ya, y para maximizar pero resulta que si yo ya, yo voy al psicólogo, por ejemplo, y Sí, parto surfeando, y después en vez de ir al psicólogo una vez a la semana, voy una vez al mes, porque me empieza a hacer bien, me empiezo a sentir bien, me empiezo a empoderar, tengo más endorfina, ahí dejo de va, gastar ahí. ahí Entonces va. eso, ahí hay una reducción de este costo.
el tema del beneficio psicológico, o sea, de la terapia, del bienestar emocional, por eso se dice, es individual y puede quedar ahí, pero en cómo yo respondo a la economía nacional, o, no sé si te hace sentido, o quizás si entendí bien para responderte, porque en el fondo aquí lo que nosotros estamos agregando es cuánto de este bienestar se puede valorizar en dos cosas, en la productividad. Entonces quizá yo vengo a mi pega, perdón, a mi trabajo, en vez de 8 horas voy a venir 6 horas porque todos los días mi jefe me deja ir a surfear, ¿ya? Claro. Y yo voy a ser igual de productiva o más que en 8 horas. Entonces ahí es otro tema. No es solo maximizar la cuestión, es cómo yo soy más productiva y no sé, pues genero, no sé, si yo estoy en una fábrica, eh, construyo, no sé, no sé, pero si yo estoy trabajando, claro, tengo 6 horas y soy tremendamente productiva, mucho más como No, el está libro bien, dice. pero Sí. te das No, cuenta que entonces, lo que yo te estoy diciendo, ¿no es cierto? Es que mi pregunta es, toda esta ganancia, ¿no es cierto?, en productividad, en calidad de vida, etcétera, mm, ¿no es ya capturado por los precios de mercado? Esta es mi ya, pregunta, sí, digamos, ya te entendí. ¿no es cierto? O sea, No sé. cuando la empresa de surf es capaz de vender una tabla de surf no tengo idea de los precios de las tablas de surf, pero me imagino que las tablas locas deben estar en el orden de los 5.000, 10.000 dólares, me imagino. Ujú. Digamos, cuando puede vender una tabla a ese valor, ¿no es cierto? Eh, ¿No estás ya capturando Ya, sí te todos estos entiendo. efectos que vos estás mencionando? Sí. No lo sé, Eh, es para la polémica, mira que no tengo yo la respuesta, no sé, sí, y tampoco hace falta que la eh, responda. yo creo que Para pensar, me parece. sí, pero Porque me sí, parece habría que que es ver. una Sí, cosa común. efectivamente, en esa tabla de surf, en esos $600, también incluye este valor este valor económico del bienestar. Claro. ¿Lo incluye? O sea, No. digo, en, por eso en la ortodoxia, ¿no es cierto? En la ortodoxia económica, eh, Mm, hay una parte que creo que sí. yo no sé, bueno, sí, es buena acotación. Lo voy a, le voy a dar una vuelta. Le voy a dar una vuelta. Aunque yo siento, hasta que yo creo que efectivamente no es doblar, porque son dos. Yo no sé, no, le voy a dar una vuelta. Lo Bueno, charlamos. Sí, 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 súper. Gracias. bueno, gracias Nico. Viene Sandra después, Josefina, después Valeria. Así que vamos, Sandra. Gracias, Agustina. ¿Me oyes bien? Sí, sí, súper. Sí, Sí. Ah, bueno, bueno, porque esto está como raro aquí funcionando. Gracias, Agustina. Bueno, Mari, muchas felicitaciones. Me gustó mucho está muy bueno la iniciativa esta de mostrar esa otra parte, digamos, para complementar el trabajo a los autores que mencionabas. Yo no lo veo tan loco, me parece muy interesante y sin duda abre como ideas, ¿no? Te da como ideas de poder medir, como tú decías, también el efecto de otras formas de turismo. Obviamente el comentario de Nicolás era súper esperado. Bueno, de Nicolás, de Natalia, porque es verdad que desde el punto de vista económico debe ser bastante complejo es poder medirlo, poder diferenciarlo, ¿no? Cuánto de lo que Nicolás te decía, ¿no? Cuánto de eso se le puede cargar como al, ¿cierto? En sí sí, mismo a ese efecto de la salud mental. Pero, o sea, pero sin duda que, o sea, y desde el punto de vista igual cualitativo también tiene su valor, ¿no? Mi comentario era por el lado de que creo que aquí hay que no sé si ya enviaste la nota y eso, pero hay otra implicación importante, tanto tú lo habías presentado en unas columnas, ¿no? Turismo, políticas públicas,
y que no lo vi ahí al menos explícito. Y otro efecto importante es que diría que cubre ambas cosas, turismo y políticas públicas, y es a nivel, por ejemplo, de turismo social, ¿no? Eh, desde las políticas públicas, ¿no? Porque, digamos, es una forma como también de mostrar, ¿cierto? Bueno, hay que invertir más, o sea, no solo en los parques, en estos espacios naturales, ¿no? Sino también en el turismo social en sí mismo, ¿no? Para que más gente tenga acceso a estos servicios ecosistémicos, ¿no? Sí, Porque, sí, digamos, hay como literatura para mostrar, ¿cierto? Que tiene ese sí, peso en la salud mental de la gente y que es algo a lo que se supone que sería más sencillo para mucha gente, pues el público al que apunta el turismo social, ¿no? Poder acceder a estos espacios. Entonces, eso que me parecía perfecto. que tiene esa otra implicación. Gracias, Mari. Sandra, gracias. No, de todas maneras, y efectivamente, o sea, cuando tú vas evaluando, por ejemplo, eh, el tema de naturaleza o espacios verdes con salud mental y turismo en esta como tríada, en este paradigma, efectivamente uno tiene que ir evaluando, lo primero que uno evalúa es el acceso a las áreas verdes. Entonces, si estamos hablando, sí, tienes toda la razón, me encantó. Gracias, de todas maneras. Gracias, Sandra. Con gusto. Buenísimo, Sandra. Vamos con José Mayo. ¿Qué tal? Me encantó, Mari, tu trabajo. Me pareció muy desafiante en un montón de lugares. Sí, creo, y esto yo quiero aclarar, estoy cursando un doctorado en psicología y me parece por ahí que el concepto de salud mental es como demasiado abarcativo y estás mirando eh, como muchas variantes de salud mental distintas, ¿no? Por un lado, las políticas públicas de salud mental y la salud mental individual, que siempre es tan difícil de medir, eh, pero por ahí esto que vos en un momento dijiste, bueno, lo que ahora se llama el wellness, no es lo que siempre se entiende por salud mental. Entonces yo un poco también en la misma línea de Sandra, me parece que estaría bueno que en las implicaciones hagan un cuadro sobre lo que entienden por salud mental y cuál es el aporte del turismo a la salud mental, que no es un tema que esté tan desarrollado desde la gente que se dedica a ese tema. Súper, Josefina. Gracias. Lo voy a trabajar y hacer esta diferencia y si te quieres unir aquí a... Yo feliz. Pero sí, lo voy a revisar. Gracias por tu observación. No, no, creo que tienes razón. Abarca mucho. Gracias. Lo tomo en cuenta. De nada. Bien, y ¿Alguien más? ahora sí, el turno de Valeria y después Aluminé. Hola, Bueno, Valeria. felicitaciones. Está, Gracias. está muy bueno el trabajo, me parece bastante original y importante también el tema. Un poco también, un poco contestando a lo de, a lo de Nico, eh, yo creo que en realidad eh, no está necesariamente adentro del bienestar considerada la salud mental porque si mal no recuerdo, el bienestar es una percepción individual. Entonces, creo que al depender de una percepción individual, en realidad la idea del bienestar es, bueno, esto me hace bien a mí y no perjudica a otro. Pero no estoy tan segura de que la salud mental esté incluida en eso, así como axioma, porque depende de lo que uno valore como bienestar y hay gente que no, la salud mental no es un problema, por más que Ujú. quizás, digo, se sabe que digo, hay gente que no considera que ir al psicólogo sea importante, que no considera que hacer una consulta es importante y bueno, no lo valora. Entonces, al no valorarlo,
ahí yo creo que no forma parte del bienestar individual. Mm, El bienestar individual depende de la persona. Otra cosa que tú dijiste, me parece interesante, justamente, ahí la valoración de la persona entra en, por ejemplo, el gasto que hace en salud mental. Vos dijiste, bueno, entonces yo empiezo a hacer surf y gasto menos en psicólogo. Entonces tú ahí ya tenés una valoración, en tu bienestar está valorado mm, valorar la salud mental, forma parte de tu bienestar. Entonces es un tipo, en realidad es como que te tendrías que concentrar en la gente que valora la salud mental para que fuera algo, digamos, que cerrara así por todos mm. lados en términos económicos. Pero no necesariamente, para mí, en el bienestar está incluida la salud mental porque es una valoración que hace cada individuo. Y sabemos que muchos individuos no valoran su salud mental. Gracias, Valeria. Creo que es súper. Gracias por la connotación. También anotado para ir refinando un poco más y de ahí quizás hacer un artículo y no solo un comentario. Ahí, todos bienvenidos de nuevo. Pero solo contarte que nosotros también hemos estado trabajando en un artículo cualitativo. En general, estos acercamientos por parte mía y de mi equipo, o sea, de mis colegas, ha sido bien cualitativo, pero el último es un estudio etnográfico de cómo el surf ha impactado la salud mental y el bienestar a mujeres de mediana edad. Es decir, ¿por qué? Porque vimos que, o sea, hay mucha gente que en mediana, como 30, 40 parten surfeando, muchas de ellas eran mamás y no sé qué, y como que lo usan como una vía de escape y tienen esta connotación o componente social en donde hay un sentido de pertenencia, en donde el grupo se acompaña. Y empezamos a recolectar de otras investigaciones que al final eran de destino o sea, percepción de imagen de destino natural y qué sé yo, pero en distintos retiros que he ido yo, mis colegas también surfean, entonces han ido a distintos lados, no sé qué, y empezamos a revisar respuestas de investigaciones que tienen que ver con esto de 11 años atrás en adelante. Eh, y justamente, claro, hay algunas que no van al psicólogo, pero que para ellas el ser es su terapia. Esto es cualitativo, ¿ya? Es su terapia. Después otras que en el fondo que cuando van al psicólogo o al psiquiatra, esto es, el doctor o el psiquiatra es como les refuerza la idea de que tengan su rutina y que vayan, no solo con el ser, puede ser después de una caminata, puede ser un gimnasio, da lo mismo, pero en este minuto es ese el contexto. Eh, entonces efectivamente hay como lo que dices tú, acercamientos o quizás una relación con el bienestar bien personal, como qué hago yo para sentirme bien. Sí, toda la razón. Así que anotado y para ir incorporando todos sus comentarios en el artículo. Gracias. No, pero Valeria. eso que decís, el hecho de que lo consideren una terapia ya es un acercamiento a, bueno, me interesa mi salud mental. Exacto. No necesariamente, quizás, no sé, hay que ver después si eso realmente impacta positivamente la salud mental, porque uno puede Sí, pensar, esto es mi terapia y capaz que está nada, hecho, no sí, me está haciendo, no está siendo suficiente. Obviamente, nunca va a haber un daño en hacer ningún deporte, eso está más ahí que está. demostrado. Exacto. Pero quizás para determinados individuos no es suficiente el deporte. No, claro, y necesitan pero es que también ahí por eso entran como estas terapias como complemento, o sea, esto no tiene que ser en vez de, Ok, como un complemento que agrega valor. ¿Y cómo pensamos que bien, agrega valor? Bueno, reduce en este minuto con estos parámetros de economía y salud pública, que el de la calidad de vida, el de la reducción de gastos, etc., y el de productividad. Gracias, bien, Valeria. ¿no? Por favor, a ti. Bien, y ahora, Alu, si querés tomar la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Hola. por la invitación.
Yo me siento media colada, pues no soy economista, pero Mari, me llamó la atención tu tema porque yo trabajo desde las ciencias sociales, desde la etnografía y lo que se llama enfoque pragmatista, a personas, en realidad viajeros haciendo trekking en Patagonia. Entonces, algunos de los temas que yo, obviamente, toda la parte económica no le entiendo, así que te pido disculpas en ese sentido, digo, porque quería hacer un comentario que por ahí servía, un poco en relación a lo que estuvieron hablando recién y un poco lo que dijo tu colega hace un rato, el economista, no me acuerdo el nombre, perdón, porque no entiendo bien esto de lo de generar valor. Si bien yo estudié turismo en la Facultad de Ciencia Económica, no me acuerdo de nada, así que pido disculpas por eso. Pero pensaba dos cosas. Una, en relación a lo último que estuvieron hablando, yo estoy de acuerdo con vos en esto de que hay una dimensión colectiva de lo de bienestar. No me parece que sea una cuestión individual. Pero, a ver, no sé si estoy hablando bien diciendo colectiva. Lo que me refiero es que es un paradigma occidental que toma cuestiones orientales, ¿no? Se llama parte de lo que es la occidentalización de Oriente, ¿no? O sea, yo lo tomo eso, si bien no es lo central de lo que trabajo, yo te diría de que por ahí enriquecería tu trabajo trabajar algo que se trabaja mucho desde antropología y la religión, que tiene que ver con las nuevas espiritualidades, ¿no? Las nuevas espiritualidades se trabaja desde la religión porque es un modo de creencia, tal como la persona que cree en el Espíritu Santo, como el que cree en Dios, o etcétera, ¿no? Y que viene a tomar un montón de concepciones y a reformular concepciones orientales, ¿no? Yo creo que ahí entra la cuestión de bienestar. Por eso esta confusión de bienestar, no confusión, digamos, creo que hay que definir más los límites, no sé si definir, o complejizar la discusión acerca de que para mí bienestar tiene que ver con salud mental. Lo que pasa es que salud mental es más racional en términos de la modernidad europea, ¿no? Y el bienestar es más un paradigma que retoma nociones orientales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí se entiende. Ahora, eh, y efectivamente, o sea, y esto también parte, estos estudios y este interés parte también por toda esta, o sea, también hay una, eh, como pero claro, una comercialización también de retiros, de surf, de yoga, de no sé qué, que están buenísimos y todo, y la gente los busca. Ahora, ¿qué pasa? Que después del COVID, el término salud mental empezó a ser parte de la agenda. Tal Por lo cual. menos en países como Chile, quizás en Australia llevan, o sea, el tema salud mental y campañas de mental health, eso tú lo venías escuchando hace 15 años. Pero en Chile el tema salud mental empezó a ser empezó a ser parte de la agenda pública, o sea, empezó a ser parte de las conversaciones, empezó a ser. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el salud mental, en el fondo, lo que nosotros decimos es, si el turismo puede, o las acciones recreativas, actividades recreativas, sea el yoga, sea un montañismo, sea, oye, porque también están los wellness spa, pero esos tienen que ver como con justamente, como que se cierran a esto como oportunidad comercial de generar servicios turísticos. Pero yo digo, o sea, lo que nosotros pensamos es, ¿por qué no? Si es que la actividad turística, de nuevo, o sea, irte sola al Himalaya, ¿ya? Tiene un impacto en tu salud mental, en tu resiliencia, no sé, pues, justamente en tu bienestar mental, en tus rollos, por decirlo de una manera bien coloquial. Sí, sí. Si tiene un impacto, ¿por qué no podemos valorizar ese impacto? Porque es un tremendo aporte a la sociedad por parte del turismo. ¿Cómo lo podemos valorizar? Bueno, hoy en día se valoriza todo en dólares. Ok, ¿En ¿qué términos parámetros? qué? En dólares, o sea, en plata. Hay que valorizar económicamente para poder incorporarlo, por ejemplo, a la hora de proponer un proyecto turístico. Por ejemplo, una bahía que tiene una rompiente de ola increíble y en el fondo está la opción de hacer un muelle y sacar esa rompiente, o no sacar esa rompiente y poder, en el fondo, empezar a desarrollar
sustentablemente la cuestión, pero si lo presentas así en general, en términos económicos, el que pone más valor es este muelle. Pero así como ahora estamos valorizando, no sé, pues, en términos de conservación y qué sé yo, si le metemos además ese valor en plata de cuánto nos está ayudando esa ola en específico para 30.000 surfistas que vienen en el año, quizás nos permite competir con otros. ¿Me entiendes? Aquí la idea... Te entiendo perfecto porque eso lo relaciono con la pregunta que te hacía ¿cómo se llama el colega, el economista? Nicolás. Que yo ahí eso no entiendo, pero justamente lo que decía, yo entiendo, ¿no? Como uno dice, bueno, se tendría que valorizar cómo las mujeres trabajan y eso medirse en términos económicos, porque si no parece que no existe, ¿no? Cómo trabajan en la vida doméstica, digo, entiendo que ustedes los economistas pueden buscar un valor económico, o sea, cuantificar eso. Entonces, a mí me parece, y esto era como mi segundo comentario, a mí me parece que hay algo en esto del bienestar, que es algo, o la salud mental, ¿no? Que son marcos que empiezan a solaparse, a encontrarse, a dialogar, ¿no? Eso me parece que es complejo, no es que está mal. Yo me haría la pregunta en tu trabajo de cómo los relacionás, ¿se entiende? ¿Cómo los interrelacionás? Por ahí concretamente, voy a trabajar qué sé yo, esto que mencionabas, estos lugares de wellness dentro de un bosque de Japón. Bueno, los mencionan así, entonces tienen estos componentes y estos componentes, digamos. A mí me parece que todo eso está en reelaboración constante, con una idea muy concreta de revalorización de la naturaleza, de encuentro con uno mismo, de la valorización justamente de nociones orientales que Occidente empieza a tomar para bienestar, salud mental, etc. Yo entiendo que lo del valor económico, como te decía, no entiendo nada, cómo se hace, pero me da la sensación de que sí, de que tiene que haber algo ahí, porque es algo que en la sociedad, sobre todo en las clases medias altas, no estamos hablando de los sectores populares, eso sería otra pregunta interesante, ¿no? Digo, es algo que realmente ocupa la vida de las personas a diario, ¿no? Y que sería interesante, si en economía el modo de mostrarlo es cuánto vale, me parece que eso tiene un valor, que tiene una existencia real. A eso voy, más allá de cómo se calcula económicamente, ¿no? No, está súper. Y también no solo a la clase media alta, yo creo que a la a las generaciones jóvenes. A Jóvenes, nosotros que claro. hacemos clase, da lo mismo si es media alta o si vienen a mí me tocó clases, vienen de espacios más vulnerables. Y el tema, los jóvenes, el tema de la salud mental es algo que está súper, la tienen aquí. Es bien normalizado hablar de ello. Pero bueno, pero perfecto, y oye, mi tesis la hice hace tiempo ya, pues hace 10 años, pero igual tienen cosas como que de hoy es sobre la Patagonia y fueron 2 meses entrevistando a gente de la Patagonia. Así que, para que la huelle, ¿Cómo? que la tesis que hice, la doctoral, era en Patagonia, y fueron Mira. 2 meses entrevistando a gente en Patagonia, Uy, bueno, chilena, para después que le la pido busquen, a Agus que... la Bien, mando. gracias, Mari. Y bueno, Gracias a interesante ti. que se hagan estos temas porque antes me parece que no se le daban tanta importancia, ¿no? O sea, me entusiasma esto, Qué estos bueno, temas que me se alegro. traten. Eso es lo importante, al final. Gracias. Bueno, buenísimo todos los intercambios. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, ya vamos cerrando. Yo quería solo preguntarle a Mari, no me quedó claro, la nota ya la publicaron, la de contestación a la... Ah, no, si la publicamos en octubre. Ah, Pero, ok. pero desde ahí, bueno, o sea, es partir desarrollando paper. ¿Sí? Al final lo que nosotros buscamos es poder ir incorporando, es simplemente saber, ¿vale la pena vale la pena medir o incluir la salud Ujú, pública y el beneficio de la salud pública en el valor total que entrega el turismo? Eso es, ¿vale ujú, la pena o no? ¿Es importante o no? Nosotros creemos que ujú, sí, con estos trabajos. Y si no es ujú. valorizarlo
desde cómo nosotros lo estamos enfocando y es valorizarlo de otra manera y con otra, o sea, bienvenido sea. Exacto, pero buscarle la Buscarle, sí, forma de... sí, sí, sí. Bien, bien. Eso. Así que ahí, no sé, les puedo mandar ahí, o de ahí la presentación se manda para mandarles los referencias, pues de repente ahí Las salen más. referencias, sí, me parece chévere, sí, porque pues Bueno, grabado queda en el canal de YouTube que Sí, tenemos, pero ya, sí, si se lo mandas a Agustina, o bueno, si no, yo te escribo, pero a mí sí me gustaría tener el... perfecto, qué rico, yo feliz. Bien. Bueno, entonces, ¿nadie más para comentar nada? Nos vemos, recuerden, en 2 semanas que tenemos el próximo seminario a cargo de Aimé, de la Universidad de Alicante. Así que bueno, nos vemos en 2 semanitas. Muchas Cualquier gracias a cosita todos. hablamos. Gracias, Gracias, un Agustina. millón.